Siempre creí que entre una madre y su hija existía un lazo invisible, tan resistente como un cabello, tan suave como un suspiro, y que por más que se estirara, jamás se rompería. Pero esa tarde, en la fría blancura de una oficina legal, descubrí que sí puede cortarse. Y lo más doloroso fue que las tijeras estaban en manos de mi propia hija. Rachel llevaba un blazer marfil, el cabello recogido con la precisión de quien va a salir en televisión. Se sentó muy cerca de mí, su mano sobre la mía como si quisiera evitar que temblara. Pero mi corazón estaba frío, tan frío que no podía sentir ni un atisbo de su calor. Es solo un poder notarial, mamá, para facilitar los trámites del banco mientras estás con tus chequeos médicos. No te preocupes, solo seré tu representante temporal. Le sonreí, con esa sonrisa que nace cuando una madre ya se ha acostumbrado a ser confundida, a sentirse desorientada. Llevaba semanas sintiéndome débil. Me dolían las articulaciones, no podía dormir. Y Rachel era quien me llevaba a las citas, quien me preparaba leche dorada por las mañanas, quien me escribía «Te amo, mamá», antes de dormir. Pensé, por fin ha madurado. Así que firmé. Pero jamás imaginé que 7 días después mi cuenta estaría vacía, mi casa registrada a otro nombre, y que yo sería rechazada en el mismo banco donde una vez abrí la primera cuenta de ahorros para ella. ¿Qué decía realmente ese papel? ¿Y por qué el nombre de mi exesposo, fallecido hace 10 años, aparecía en los documentos de transferencia? Si tú también has creído en el amor de sangre, quédate, porque lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que piensas sobre la confianza. Haz clic en suscribirse ahora mismo, porque el próximo capítulo revelará una traición tan impactante que te costará creerla. ¿Quién estuvo realmente detrás de todo esto? Solo hizo falta un trazo, un clic sordo cuando la pluma cayó sobre el escritorio. Llamé a la firma de abogados, donde fui asistente contable a mis 30. Revisé archivos antiguos y en una copia borrosa enviada por fax, leí las palabras que me helaron la sangre. Poder total, sin límite de tiempo, autorización para disponer, transferir y controlar todos los bienes, propiedades e inversiones de Margaret Whitmore, en manos de Rachel Whitmore. Yo no firmé eso, no estando en pleno juicio, pero la firma era la mía. Salí de aquella oficina sin decir una sola palabra. El camino de regreso a casa se volvió interminable. El viento me acariciaba el cabello como si unas manos invisibles quisieran revolver mis recuerdos. Una parte de mí deseaba gritar, preguntarle por qué, pero la otra solo sentía un vacío inmenso. Le había entregado todo, mis años, mi salud, mis desvelos cuando tenía fiebre de niña. Y ahora, a esta edad, ya no me quedaba mucho por ofrecer, excepto mi dignidad, y eso también me lo había quitado. A la mañana siguiente, Rachel me pidió que empacara unas mudas de ropa. «Mamá, ¿por qué no vas unos días al centro de descanso? Tiene aguas termales y gente que te cuida a toda hora. Yo tengo que viajar a Europa por trabajo. Estaré fuera un mes y no quiero que estés sola». La miré. Sus ojos brillaban con una calma inquietante. No parpadeaba, no titubeaba. Yo ya sabía lo que venía. Cuando el SUV negro se detuvo frente a la casa, reconocí de inmediato el logo del centro geriátrico en Brooklyn, un lugar conocido por su atención integral. También era el lugar donde solía hacer voluntariado hace más de 10 años. Ahí, las ancianas pasaban los días contando no las horas, sino los granos de arroz que caían sobre sus mantas. ¿De verdad piensas dejarme ahí, hija?, le pregunté con voz serena, sin ruego, solo tristeza. Rachel me apretó la mano con suavidad y esbozó una sonrisa forzada. «Nadie te está dejando, mamá. Solo es un descanso. Confía en mí». Y antes de que pudiera decir otra palabra, dio media vuelta y se alejó. El motor arrancó. La autopista parecía más larga que nunca. El cielo de abril pesaba sobre mi pecho como si anunciara una tormenta. Esa misma noche, me escapé. Jamás imaginé que tendría que huir a los 73 años. Pero hay momentos en la vida en que sobrevivir se convierte en la única opción posible. Me puse mi abrigo más viejo, escondí algunos billetes entre la plantilla del zapato y salí de allí antes de que el amanecer pudiera alcanzarme. No tenía casa, no tenía tarjeta de crédito, no tenía amistades cercanas, pero conservaba algo invaluable, la memoria, y en ella,
Un nombre que no se había borrado. Herrera y Vance, el bufete de abogados donde trabajó mi esposo. Sabía que Gustavo Herrera, viejo amigo de George, aún recordaba quién era yo. Tomé el último tren hacia Manhattan. Sentada entre rostros ajenos, saqué de mi bolsillo un pequeño papel arrugado. La dirección del viejo despacho, en el piso 27 de un edificio cercano al Central Park. Y mientras el vagón avanzaba en silencio, me dije a mí misma, mi hija cree que ya me lo quitó todo, pero no sabe que solo ha tocado la punta del iceberg. Los $3.000 millones no estaban, como ella creía, ni en la mansión de Montauk ni en los paquetes de acciones bajo el nombre de Margaret Whitmore. Rachel no tenía la menor idea de que la verdadera fortuna estaba a nombre de otra identidad. Una identidad completamente legal, establecida discretamente hace más de 30 años, y la única persona con autoridad para firmar sobre ella era yo. Una parte de ese patrimonio fue transferida a través de una red de sociedades de responsabilidad limitada en Delaware, conectadas a una fundación benéfica llamada Winterlight Foundation, un nombre que solo aparece en un testamento que jamás fue hecho público. George y yo la creamos cuando él fue diagnosticado con cáncer. Fue su forma de proteger lo que verdaderamente importaba. En un cajón oculto de la oficina de Gustavo Herrera existe una pequeña caja de madera con cerradura de combinación de 6 cifras, la fecha de mi nacimiento. Dentro de esa caja se encontraba la copia original de un fideicomiso anónimo valorado en $1.200 millones, un cuaderno escrito a mano por George, con una lista de personas en quienes confiaba y de quienes nunca confió, y una carta que nunca fue enviada, fechada el 15 de junio, el día de mi cumpleaños, el mismo año en que George murió. Rachel pensó que lo había conseguido todo con una firma, pero no sabía que yo jamás firmé nada verdaderamente valioso, sin antes leer con cuidado la última línea. Ahora me encuentro sola en una silla de mimbre, en un viejo ático que Gustavo me ayudó a conseguir, en un edificio antiguo que aún pertenece a una de las inmobiliarias donde George invirtió hace décadas. Nadie sabe que estoy aquí, ni siquiera Rachel. El mundo cree que fui acomodada en una residencia lujosa, rodeada de velas aromáticas y enfermeras de uniforme blanco, pero me desvanecí de su radar, y por eso empezó a inquietarse. Rachel jamás imaginó que yo escaparía de ese lugar, sin anunciarlo, sin dejar una nota, sin dejar rastro. 4 días después, apareció en la puerta. Traía una bolsa de productos orgánicos, un frasco de miel importada y esa cara que alguna vez reconocí como la de mi hija. Pero esta vez la observé con atención y solo vi a una actriz ensayando su mejor papel. «Mamá», dijo Rachel mientras me abrazaba tan fuerte que casi me dejaba sin aliento. «Estaba tan preocupada por ti. ¿Por qué no me avisaste?» No respondí. Solo la miré a los ojos, como si aún pudiera encontrar allí un pedazo verdadero de la Rachel de 14 años. Esa niña que una vez me escribió una carta diciendo: «Mamá, eres la mujer más fuerte del mundo». Pero esas palabras se habían podrido bajo el peso del dinero y la ambición. «He estado buscándote por todas partes. ¿Sabes todo el lío que se armó por tu culpa?», dijo ella, con un tono que pretendía ser preocupación. Fruncí los labios, apenas esbocé una sonrisa irónica. «¿Te refieres al lío del dinero?». Se detuvo por una fracción de segundo, pero fue ese tipo de pausa que solo hacen quienes han practicado sus reacciones. «No, mamá, me refiero a ti, me preocupo por ti». Esa noche se quedó, cocinó, limpió, habló con una dulzura casi ensayada. Me sirvió té, agregó miel. Se rió de mis chistes viejos como si aún le importaran. Y luego me preparó una infusión de regaliz, esa que siempre tomaba desde que George falleció. Cuando Rachel se giró, vi su mirada clavarse en la taza, pero no como lo haría una hija viendo a su madre beber algo saludable. Number era la mirada de alguien que observa un instrumento, un medio para lograr algo. Fingí beber, apenas mojé los labios, y cuando volvió a mirar, le dije que estaba cansada. La taza terminó en la maceta del rincón. A las 3 de la madrugada, la planta estaba muerta. Las hojas negras, blandas, como si el veneno las hubiera quemado desde adentro. A la mañana siguiente llamé a Gustavo.
Ella ya vino, le dije. Hubo un silencio. Luego su voz, grave. Lo imaginé. Acabo de recibir una solicitud urgente del abogado personal de Rachel. Exige al tribunal que congele todos los bienes en disputa, incluida la Winterlight Foundation. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Ya presentó oficialmente la disputa legal? No solo eso, respondió Gustavo. También falsificó tu firma en una declaración jurada donde afirma que no estás en pleno uso de tus facultades mentales. Si eso prospera, el juez podría asignarle la tutela legal completa. Ella tendría control absoluto, incluso sobre el fideicomiso. Me levanté de golpe. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por rabia. Por primera vez en muchos años no me sentí solo como una madre traicionada. Me vi como una mujer despreciada, y entendí que había permitido eso durante demasiado tiempo. 3 días después, Gustavo me envió algo, una copia extraída de una cámara oculta, instalada en la sala del apartamento donde estaba viviendo. Nadie sabía de su existencia, nadie, salvo él y yo. Allí estaba, la grabación de Rachel vertiendo algo en mi taza de té. El análisis, solicitado discretamente por Gustavo, no dejó lugar a dudas. Era amitriptilina, un potente sedante que, en dosis altas, puede causar confusión, alucinaciones e incluso pérdida de conciencia en personas mayores. Me quedé sin aire cuando escuché el informe final. Si usted se hubiera tomado toda esa infusión, probablemente no habría despertado nunca. Esa noche me senté a escribir una carta. No era para Rachel, ni para el tribunal. Era para mí misma, para la mujer que fui hace 10 años. Si algún día tu hija usa tu propia bondad como trampa, entonces usarás tu memoria para recuperar lo que te arrebataron, no con lágrima, sino con pruebas, no con gritos, sino con la ley, y no para vengarte, sino para recordarle que la sangre compartida no es un permiso para traicionar. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la caja de madera con la cerradura de mi fecha de nacimiento. Luego marqué el número de Gustavo. Inicia la demanda, le dije, y esta vez me presentaré ante el juez, no como madre, sino como mujer, como ser humano digno. Estaba preparando el té de la tarde cuando escuché los golpes en la puerta. 3 golpes, una pausa. Ese viejo código que solo Rachel conocía desde niña, cuando jugábamos a los secretos. Supe que era ella. Abrí la puerta. Rachel estaba ahí, sosteniendo un sobre marrón arrugado. Ya no había teatro en su mirada. No me abrazó, no fingió sonreír. Solo extendió el documento y preguntó con una mezcla de furia y desconcierto. «Mamá, ¿qué demonios es esto?» No tomé el sobre. Solo la miré, serena, con una ceja ligeramente levantada. «¿Ese no es el contrato que me diste para firmar?», le dije. «¿No me dijiste que todo era por precaución?» «Sí, firmaste», espetó. «Pero, ¿leíste la cláusula 17? ¿Quién la metió?» Me senté, tomé la taza y sorbí un pequeño trago de té. Le hice un gesto con la mano. «Léemela tú, hija». Rachel abrió el documento con manos temblorosas. Pasó las páginas hasta llegar al final y leyó. En caso de que la parte A, Margaret Whitmore, sea declarada como incapaz de ejercer sus derechos civiles o de administrar sus bienes, la parte B, Rachel Whitmore, asumirá temporalmente el control total del patrimonio. Sin embargo, dicho control será suspendido de inmediato si la parte A presenta un documento legal expedido por una entidad registrada en la Winterlight Foundation, código 148G3, que certifique la restauración total de sus facultades. Rachel lanzó los papeles sobre la mesa con rabia contenida. «¿Qué es Winterlight? ¿Por qué armaste esta trampa, mamá?» No le respondí de inmediato. En su lugar, abrí el cajón inferior de la mesa del comedor y saqué una vieja llave de bronce con signos de óxido en el mango. La coloqué frente a ella, con la misma calma con la que una madre entrega algo sagrado. «La casa en la calle Spring Hill, donde creciste», le dije. «Ahora es tuya. Me dijiste que querías renovarla para crear un lugar lleno de recuerdos para tu hijo, ¿verdad?» Rachel se quedó helada por un instante, incapaz de ocultar la sorpresa en su rostro. No esperaba que yo cediera tan fácilmente. Pero luego tomó la llave, sus ojos brillando de emoción, como si acabara de ganar algo valioso. «Mamá, gracias», sonreí con suavidad.
pero prométeme una cosa, no bajes al sótano. ¿Qué hay en el sótano? El amor que tu padre sentía por mí, respondí con lentitud, y una copia de un testamento que tú nunca supiste que existía. Esa noche, Gustavo me llamó. ¿Estás segura de que quiere dejarla entrar a la casa? Preguntó con voz seria. Necesito que dé un paso en falso. ¿Y el testamento que está en el sótano? No es solo una copia, le interrumpí. Es el primer testamento que George redactó antes de enfermar, cuando aún tenía la mente clara. ¿Tiene validez legal? Fue debidamente notariado, y el beneficiario principal... ¿No es Rachel? Dijo Gustavo, aunque en el fondo ya lo sabía. Es la Fundación Winterlight, respondí, a mi nombre. Y en ese documento se especifica: si algún miembro de la familia intenta apropiarse de los bienes por medios ilícitos, será excluido de forma permanente de toda herencia. 2 días después, Rachel volvió, el rostro encendido por la ira, con una nueva carpeta en la mano, rota por uno de los costados. La arrojó con fuerza sobre la mesa y gritó: «Papá no puede haber hecho esto. No puede haberme quitado todo de esta manera. Tu padre no le quitó nada a nadie», dije con suavidad. Solo entregó lo que amaba, a quien supiera protegerlo con amor. Rachel temblaba. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. No a una madre viva de carne y hueso, sino a la figura de aquella mujer que alguna vez fue dócil, la misma que solía llorar en silencio detrás de la puerta del dormitorio cuando su hija de 18 años le gritó: «¡Me das vergüenza!». «Papá está muerto», susurró Rachel. «Y tú, ahora quieres destruirme». La miré con serenidad. «No, hija, no quiero destruirte, quiero salvarte, pero antes tengo que protegerme a mí misma». En ese momento sonó el teléfono. Era Gustavo. Puse el altavoz. «Ya hemos presentado la demanda formal ante el tribunal», dijo con firmeza. «Y además, acabo de recibir un correo electrónico anónimo. Tiene un archivo de audio adjunto, una grabación interna de la firma de abogados que Rachel contrató anteriormente». «¿Qué clase de grabación?» «Una conversación privada. En ella, Rachel dice con claridad: si mi madre no firma, le daré un sedante fuerte para que se confunda. Solo necesito una semana». Cerré los ojos. Ya no sentía dolor, solo certeza. Esa noche, abrí el cuaderno de cuero viejo de George y escribí: día 78, desde que mi hija me hizo firmar ese contrato. Día 5, desde que supe que estaría dispuesta a matarme por dinero. Pero también es el primer día en que empiezo a recuperar pedazo a pedazo mi vida. Esa noche, mientras Rachel se alejaba del edificio, yo seguía de pie junto a la ventana. La vi perderse entre las sombras de la ciudad, su silueta encogiéndose a cada paso. En mis manos tenía una hoja delgada, amarillenta por el tiempo, un anexo oxidado por una grapa antigua, unido al primer testamento que George escribió años atrás. Lo abrí una vez más. La última línea, escrita a mano con tinta azul, tenía la caligrafía inconfundible de George. Decía: en caso de que el heredero directo carezca de la integridad moral necesaria para recibir la herencia, los 3.000 millones de dólares serán redistribuidos según lo establecido en el Fondo de Última Confianza, cuyo único conocimiento está en manos de Margaret. Sonreí. Fue una sonrisa amarga, pero también extrañamente serena. Rachel creyó que me había vencido con un contrato, pero lo que nunca entendió es que yo no firmé un simple papel. Firmé un plan completo, porque los 3.000 millones de dólares que ella pensaba estar disputando, en realidad nunca formaron parte del juego. El verdadero patrimonio fue retirado por completo de todas las cuentas personales y transferido al Fondo de Última Confianza hace ya 4 años. Eso ocurrió cuando George, con voz casi suplicante, me dijo: «No dejes que lo destruya todo. Protege lo que tanto nos costó construir». Y yo cumplí mi promesa. El valor actual del fondo, gracias a inversiones, dividendos y bienes raíces internacionales, ha crecido hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares. Y el beneficiario final, como George dejó escrito con claridad, sería una sola persona, determinada no por la sangre, sino por sus actos, cuando Margaret lo elija. Volví a guardar el documento dentro de su sobre original. Lo aseguré dentro de un pequeño cajón de acero bajo la chimenea,
Y en silencio me dije, si Rachel cree que esta guerra se trata de dinero, entonces ya perdió desde el instante en que pensó así. Hubo un tiempo en que creí que ya no tenía fuerzas para luchar. A mis 73 años, después de perder a mi esposo, perder mi hogar y casi perderme a mí misma, pensé que tal vez la resignación era el único camino posible, pero entonces entendí algo esencial. A veces, el silencio es la forma de respuesta más afilada que una mujer puede dar. Desde el día en que Rachel descubrió el testamento original, su presencia comenzó a desvanecerse. Ya no venía con la misma frecuencia, pero sus abogados sí. Aparecían por todas partes, en los bancos, en las juntas directivas de los fondos inmobiliarios que alguna vez dirigió George. Intentaban probar que yo ya no tenía capacidad legal, que estaba confundida, manipulada. Querían invalidarme, a mí, hasta que Gustavo me envió una nueva grabación, un audio de una reunión privada entre Rachel y sus socios. Esa vieja no vivirá mucho tiempo más, solo hay que aguantar y al final habrá que reescribir el testamento. No me enojé, solo sonreí, porque en ese preciso instante mi plan ya había comenzado. Volví a contactar, en silencio, con la Fundación Luz de Invierno, la organización que George y yo creamos en sus inicios para ayudar a madres solteras en situación de crisis. Pero, después de su muerte, yo la transformé lentamente en una entidad jurídica independiente, con activos propios y plena protección dentro del sistema financiero internacional. Y ahora había añadido una nueva cláusula en sus estatutos. El heredero legal del patrimonio solo podrá ser alguien que jamás haya recurrido a la ley para arrebatar el lazo familiar. Yo no buscaba a alguien con mi sangre, buscaba a alguien con alma, alguien que comprendiera el verdadero significado de la palabra familiar, alguien que aún conservara la palabra humano dentro de ser querido. Entonces abrí las puertas de mi apartamento a aquellos que una vez ayudé en silencio. Clara, la señora de la limpieza que perdió su empleo al quedar embarazada. La señora Jones, mi antigua vecina que vendió su casa para cuidar a su esposo enfermo. Y Thomas, el niño huérfano al que George le pagó una beca universitaria hace años. Ninguno de ellos sabía que los estaba observando. Solo los invité a cenar, a tomar té y a conversar. Y en sus ojos vi luz, en sus manos, calidez, en sus palabras, verdad. Nadie preguntó por el dinero. Hasta que, una noche, Rachel volvió a aparecer. No tocó la puerta 3 veces como solía. Esta vez, golpeó con violencia. «Tienes que detenerte», gritó. «Estás destruyendo mi vida». Abrí la puerta sin apuro. «Estoy protegiendo la mía», le respondí con calma. Rachel arrojó un montón de papeles sobre la mesa. «Solicitud para disolver la Fundación Luz de Invierno», espetó. «Ya presenté la demanda. ¿Y sabes qué? El tribunal puede congelar los fondos si sospechan que estás utilizando la fundación con fines indebidos». Sonreí, casi con ternura. «Te equivocas, hija. No la estoy usando para vengarme. La estoy usando para devolver la esperanza a quienes fueron abandonados por los suyos». Rachel no respondió. Vi cómo su garganta se movía nerviosa. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había lágrimas, solo furia. La furia de quien siente que el poder se le escapa de las manos. «¿Estás eligiendo a otro heredero?», preguntó Rachel con voz temblorosa. «¿Vas a dejarle los 3.000 millones a un extraño?». Guardé silencio por un instante. Luego respondí con firmeza. «Un extraño puede ser alguien de corazón sincero. En cambio, la sangre a veces solo es una excusa para manipular el amor de una madre». Ese día, Rachel se fue. Y justo ese mismo día, firmé el documento que confirmaba al nuevo beneficiario, Thomas Hargrove, 27 años, profesor de literatura para niños abandonados, hijo adoptivo de una antigua amiga de George. En la declaración adjunta escribí: «No todo el que nace merece heredar. El elegido debe ser quien sepa levantar a otros, sin que nadie se lo pida». George solía decir: «El dinero no tiene corazón, pero quien lo sostiene sí debería tenerlo». Esa noche me senté sola en el comedor, observando el viejo reloj de pared marcar las 11 en punto. Saqué el cuaderno de George, lo abrí en la última página y añadí una línea más. Día 90, desde que me hicieron firmar aquel papel. Pero hoy soy yo quien pone la firma final, y esta vez no es para mi hija.
Es para alguien que realmente lo merece. Firmé la confirmación del nuevo heredero con una respiración tranquila, como quien por fin suelta el peso de una década entera. Afuera, la brisa de primavera rozaba el tejado, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra y el perfume suave del jazmín tardío. Estaba por apagar la luz cuando sonó el teléfono fijo, esa línea privada que solo Gustavo y la antigua oficina compartíamos. La voz de Gustavo llegó rápida, más tensa que de costumbre. Margaret, hay algo que debes saber antes de que entremos al juicio. Contuve la respiración. Dime. Acabamos de recibir información desde los archivos financieros suizos. Hay otro fondo, no pertenece a Winterlight, no está a tu nombre, y tampoco al de Rachel. Fruncí el ceño. ¿Qué estás tratando de decirme? George lo estableció hace 17 años. El capital actual ronda los 720 millones de dólares. El beneficiario figura como alguien desconocido, pero lleva el apellido Whitmore. Y lo ¿más importante que qué? Pregunté con la voz apenas audible. Gustavo guardó silencio por un segundo eterno y luego dejó caer cada palabra como si pesara toneladas. Los documentos de confirmación genética revelan que Rachel no es biológicamente su hija. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba de golpe, mi corazón falló un latido, y en mi mente solo resonaba una pregunta. Entonces, ¿quién es esa mujer? Ese día, la sala del tribunal parecía más fría de lo habitual, a pesar de que afuera era el comienzo del verano. Me senté con la espalda recta. Llevaba un vestido gris sencillo y el collar de perlas que me regaló George, el único recuerdo que conservaba de aquella mansión que Rachel me arrebató. A mi izquierda, Gustavo, sereno y concentrado. Frente a mí, Rachel con un vestido negro, expresión arrogante, y las manos aferradas a un fajo de documentos como si de ellos dependiera el poco poder que le quedaba. La jueza comenzó a leer el caso en voz alta. Disputa por bienes y tutela legal entre la señora Margaret Whitmore y la señorita Rachel Whitmore. La Corte debe evaluar la capacidad legal de la señora Margaret, la validez del patrimonio del fondo Winterlight y los derechos sobre cuentas personales, incluyendo un fondo internacional recientemente descubierto. Su voz sonaba segura, seca como el papel. Su señoría, tenemos evidencia suficiente para afirmar que la señora Margaret, con más de 70 años, ya no se encuentra en condiciones mentales para administrar una fortuna de esta magnitud. En los últimos 90 días ha mostrado conductas erráticas, cambió el beneficiario del fondo, asignó la herencia a un desconocido y rechazó tratamiento médico. Hizo una pausa y señaló hacia mí con una seguridad ensayada. Solicitamos que el tribunal designe a Rachel Whitmore como tutora legal absoluta. Yo permanecí en silencio, pero Gustavo número. Se levantó con calma, su voz grave y clara como una campana que corta el aire tenso. Su señoría, presento ante esta corte un expediente completo de refutación que incluye una copia del testamento original del señor George Whitmore, un video que demuestra a Rachel intentando adulterar el té de su madre con psicotrópicos y además hizo una pausa breve. El informe de ADN. La sala se sumió en un silencio sepulcral. La jueza frunció el ceño, se inclinó levemente hacia adelante y repitió, con cautela. ¿Informe de ADN? Gustavo se acercó lentamente al estrado y colocó el expediente con cuidado. El informe confirma que Rachel Whitmore no es hija biológica de la señora Margaret Whitmore. ¿Qué dice? Gritó Rachel poniéndose de pie de golpe. Eso es mentira. Soy su hija. Tengo mi acta de nacimiento. Mi madre me parió. Un acta no invalida la biología, respondió Gustavo con firmeza. La muestra comparativa, extraída del banco de sangre del hospital en 1992, no coincide con el ADN de la señora Margaret. El juez golpeó la mesa con el mazo. Orden en la sala. Rachel respiraba entrecortadamente. Sus ojos iban de un lado a otro, llenos de confusión y pánico. «¡Mamá!», gritó. «Di algo. Soy tu hija, ¿verdad?». La miré directamente a los ojos, y por primera vez en toda mi vida, pronuncié un nombre que había evitado durante décadas. Rachel Hartley. Un murmullo helado recorrió toda la sala. Continué con voz firme y clara. «Tú no eres Rachel Whitmore, la verdadera Rachel, mi hija biológica.
Falleció durante el parto, cuando nacieron las gemelas. Tú eras la otra niña, la que nadie reclamó, entregada a mis brazos por una enfermera que me pidió que la cuidara solo por unos días, porque el hospital estaba colapsado. George nunca lo supo, y yo te amé como si fueras mi sangre. Rachel cayó de rodillas en su silla. Su voz apenas era un susurro entre lágrimas contenidas. No, no puede ser. Su abogado, pálido, me miró con incredulidad. ¿Usted ocultó esto durante más de 30 años? Asentí lentamente. No lo oculté. Elegí creer. Creí hasta el día en que esa niña a la que crié me miró a los ojos y me llamó vieja molesta. El juez ordenó un receso de 30 minutos para que el comité evaluara la nueva documentación presentada. Durante esa pausa, Gustavo se acercó a mí y colocó un sobre cerrado sobre la mesa. «Debe leer esto antes de que todo se resuelva», dijo en voz baja. Abrí el sobre. Era una copia del documento que George había enviado 5 días antes de morir. El destinatario, el Banco Union Suisse. Establecí un segundo fondo por un valor de $720 millones, que no figura ni a nombre de Margaret ni de Rachel. El beneficiario será determinado únicamente si se demuestra que alguna de las dos ha intentado aprovechar su relación para controlar indebidamente el patrimonio. Si eso llega a ocurrir, el total del fondo será transferido a la persona que Margaret haya elegido. Y si Margaret llegara a fallecer antes de tomar esa decisión, el designado será Thomas Hargrove. Mis manos comenzaron a temblar. Gustavo se inclinó levemente hacia mí y susurró. George lo sabía. Tal vez no todo, pero sí lo suficiente, para prepararse para este día. Cuando se reanudó la audiencia, la jueza no dudó en su fallo. Rachel no tiene derecho de tutela ni de herencia alguna. Queda excluida formalmente de todo el patrimonio. El tribunal valida la legitimidad del fondo Winterlight y reconoce el derecho de Margaret Whitmore para designar libremente a los beneficiarios. El fondo de $720 millones será activado según las cláusulas del llamado último acto de confianza, y la administración será entregada a Thomas Hargrove. Apenas terminó de pronunciarse la exclusión de Rachel del testamento, un funcionario del tribunal ingresó con rapidez, llevando un sobre lacrado de color rojo oscuro. La jueza frunció el ceño. «¿Qué documento es ese?» Gustavo se puso de pie, asintió con serenidad y respondió. «Su señoría, es la confirmación final proveniente del sistema bancario internacional. Hace referencia al conjunto de activos bajo control actual de la señora Margaret Whitmore, incluyendo fondos fiduciarios, bienes inmuebles y participaciones reorganizadas tras el fallecimiento del señor George». Hizo una pausa breve, luego añadió con claridad. «El valor estimado más reciente, verificado hace apenas 48 horas, es de $3.127 millones estadounidenses». La sala estalló en murmullos de asombro y confusión. «¡Orden!», gritó la jueza, golpeando la mesa con su mazo. El abogado de Rachel se quedó sin palabras, visiblemente pálido. Rachel, completamente lívida, apretaba el borde de su asiento con desesperación. La jueza rompió el sello del sobre, hojeó el contenido y leyó en voz alta. Según lo verificado por las entidades financieras involucradas, el patrimonio incluye 14 propiedades en territorio estadounidense, 3 edificios en Europa y participación mayoritaria en 6 consorcios de inversión. 2 fideicomisos activos, Winterlight y The Last Trust, último acto de confianza. Participaciones ocultas en 2 fondos tecnológicos emergentes y en un fondo ESG global. Reserva de liquidez protegida por aproximadamente $400 millones bajo la designación a ser utilizada exclusivamente por el último miembro sobreviviente de la familia Whitmore, siempre que su integridad moral haya sido evaluada y reconocida mediante sus actos, no por su linaje. Él se detuvo un instante, miró directamente a Rachel y declaró con firmeza. Por lo tanto, toda disputa sobre los activos valorados en más de $3.000 millones ha concluido. Rachel se levantó de golpe, completamente alterada. «No, esto no es justo. Yo viví con esa mujer durante 36 años. No giré la cabeza. Solo susurré, más para mí misma que para ella. La justicia no es repartir dinero. La verdadera justicia
es no permitir que quien traiciona viva a costa de un legado nacido del amor. El juicio había terminado. Rachel había perdido. Salí de la sala con la frente en alto, mis dedos aferrados suavemente al collar de perlas que George me dejó como herencia silenciosa. Gustavo me aseguró que se encargaría de todo lo demás. Ya no quedaban dudas. Identidad, pruebas, legalidad y, por encima de todo, los 3.000 millones de dólares estaban ahora bajo mi control legítimo. Pero justo cuando cruzaba la puerta del tribunal, el celular de Gustavo comenzó a sonar. Se detuvo. Respondió con tono firme. Gustavo Herrera al habla. Me quedé inmóvil, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda al notar cómo su voz bajaba de tono. ¿Está seguro? ¿Ahora mismo? Mándelo por fax de inmediato. Me giré, preocupada. Gustavo ya tenía el rostro completamente pálido. ¿Qué sucede? Le pregunté con un nudo formándose en el pecho. Él levantó una hoja aún húmeda, recién salida del fax. En la parte superior, el logo de la Autoridad Fiduciaria de Ginebra. Debajo, una línea en mayúsculas y en negritas. Confirmación de movimientos irregulares en las cuentas de Winterlight y The Last Trust. Bajo ese encabezado, un listado. 8 transferencias separadas, pequeñas, cuidadosamente fragmentadas, todas por debajo del umbral de revisión obligatoria. El total, 2.970 millones de dólares, movidos fuera del sistema, en silencio. Y lo más estremecedor, todo comenzó hace exactamente 17 meses. Me quedé atónita. ¿Hace 17 meses? No puede ser. Yo jamás... Gustavo pasó a la segunda página del informe, y en ese momento, el aire se me escapó del pecho. La cuenta que autorizó las transferencias estaba a nombre de Rachel Hartley, con poder legal otorgado mediante el documento 038-WH firmado por George Whitmore. Sentí que las piernas me flaqueaban. «George», Gustavo exhaló con pesadez, «no hemos podido verificar la autenticidad de la firma, pero si es legítima, eso significa que George permitió que Rachel accediera a los fondos antes de morir». «¿Pero por qué?», susurré, casi sin voz. Y entonces, lo que me estremeció más que los 2.970.000 dólares desaparecidos fue la última línea del fax. Beneficiario final de los movimientos, Auburn Corporation, empresa registrada en Panamá, cuyo titular figura como Margaret Hartley. Leí ese nombre una y otra vez, como si mis ojos me estuvieran jugando una mala pasada. «¿Hartley?» Gustavo se quedó inmóvil. No dijo una palabra. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier sentencia. Fue entonces cuando Rachel salió del tribunal. Estaba pálida, pero no por haber perdido el juicio, sino porque ella también acababa de recibir la misma notificación. «Yo no hice esto», balbuceó. «Lo juro, te lo juro». La miré. Luego bajé la vista al fax arrugado entre mis manos. Nadie en esa sala comprendía qué estaba ocurriendo. Nadie podía asegurar ya quién era la verdadera traidora. Y lo más doloroso de todo fue esto. Ya no sabía si George, el hombre al que amé toda la vida, realmente alguna vez estuvo de mi lado. No regresé a casa después de la audiencia. No volví a casa. No volví a ningún lugar. Me quedé sentada en la pequeña sala de reuniones de la oficina de Gustavo, con las manos temblorosas, sosteniendo el último fax que aún no lograba comprender del todo. Una parte de mí quería creer que era falso. Pero la tinta no miente. El sello de verificación del banco suizo tampoco miente. Alguien había retirado casi 3.000 millones de dólares del sistema que yo creía tener bajo control. Y el nombre del destinatario era Margaret Hartley. Mi nombre, pero no era yo. «Puede que alguien haya usurpado su identidad», dijo Gustavo, aunque su voz sonaba más incierta de lo habitual. «O quizá George fue presionado para firmar», aventuré, y enseguida negué con la cabeza. Number George no era alguien que se dejara presionar. Revisamos los archivos antiguos, volvimos al documento de autorización original, y entonces, en una copia archivada del mensaje que George envió al banco en Suiza en el año 2008, apareció algo inesperado. Un párrafo escrito a mano, jamás revelado públicamente. «En caso de mi fallecimiento, si Margaret Whitmore no se encuentra en pleno uso de sus facultades o ha sido emocionalmente afectada,
Los activos deberán transferirse de manera provisional a la persona tutora que he designado, Margaret Hartley, como medida de seguridad, hasta obtener una nueva verificación. Sentí que todo mi cuerpo se venía abajo. Margaret Hartley no era yo, era una identidad paralela, una especie de máscara legal, creada por George. Gustavo abrió su computadora y comenzó a rastrear el historial de registros internacionales. Margaret Hartley, la persona que figura actualmente como titular de Auburn Corporation, fue registrada en 2009 en Panamá, utilizando un pasaporte diplomático expedido en Colombia. Y lo más devastador, la persona que presentó los documentos fundacionales en ese entonces fue Rachel Whitmore, actuando como representante legal en nombre del tutor designado. La sala se llenó de un silencio espeso, un silencio que se sentía como plomo en los pulmones. Y justo cuando pensábamos que no podía haber más sorpresas, Gustavo recibió una llamada. Era un antiguo empleado bancario de George, que había trabajado en la sucursal de Zúrich. Ahora retirado, vivía en España. Su voz salió clara por el altavoz. El señor George vino aquí 2 veces. En la segunda ocasión no venía con usted. Lo acompañaba una joven de cabello castaño, con un rostro muy parecido al suyo, pero claramente más joven. Apreté con fuerza los brazos del sillón. ¿Rachel? Number C identificó como Elena Whitmore. Gustavo se quedó paralizado, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Corrió hacia el archivo, hurgó con desesperación y lo encontró. Elena Whitmore era una identidad secundaria, creada por George hace años como representante operativa en proyectos sin fines de lucro en América Latina. Me quedé sin palabras. La realidad comenzaba a desplomarse frente a mí, pieza por pieza. George creó al menos 2 capas de identidades alrededor suyo y dejó que Rachel tuviera acceso a las llaves. Ya no era solo una negligencia. Rachel había estado involucrada en la red financiera paralela de George desde mucho antes, y George lo sabía. ¿O fue cómplice? Me giré hacia Gustavo, con la voz apenas contenida. ¿Usted cree que George me puso a prueba o me tendió una trampa? No, dijo él con firmeza. No creo que George quisiera hacerle daño. Entonces, ¿por qué creó a Margaret Hartley y nunca me lo dijo? Gustavo guardó silencio por un largo momento. Luego abrió un sobre que había evitado hasta ahora. Porque George nunca supo que la hija a la que usted crió era hija de otra persona. Todo se esclareció cuando llegó una copia del expediente gineco-obstétrico del año 1987, proveniente del Hospital New York Presbyterian. Un documento confidencial enterrado en los archivos durante décadas, y en la última línea estaba la verdad. Parto de gemelas, una bebé fallecida a las 4 horas. La otra fue entregada a la señora Margaret Whitmore bajo solicitud especial, por parte de un tercero, nota, presión interna del hospital vinculada a patrocinio privado. Ese tercero resultó ser una organización médica privada, financiada por George Whitmore. Las manos me temblaban mientras abría el celular. Busqué una foto de Rachel a sus 18 años. Su cabello castaño, sus ojos no eran completamente como los míos. Luego abrí una imagen antigua de George de joven. Puse ambas fotos una al lado de la otra. No se parecía a él, no se parecía a mí, no se parecía a ninguno de los dos. Gustavo ofreció su última reflexión con voz casi resignada. Es posible que George supiera que Rachel no era su hija biológica, pero aún así la dejó vivir bajo su techo, y construyó todo un sistema como una prueba silenciosa que duró 30 años. Me dejé caer en la silla, derrumbada. Entonces, George y Rachel jugaron una partida de ajedrez durante 3 décadas, mientras yo, la mujer que creyó tener todas las llaves, ¿no era más que un simple peón? Lloré. No por el dinero perdido, no por el juicio, ni siquiera por George. Lloré por mí, por haber amado a Rachel con el amor más puro que puede tener una madre. Un amor sin condiciones, sin reservas, y ella no solo nunca creyó en ese amor, sino que lo convirtió en un instrumento para manipularme, para levantar sobre mi corazón una estructura de poder legal y frío. Salí de la oficina de Gustavo cuando ya caía la noche. En el camino me desvié hacia el antiguo apartamento, ese que alguna vez llamamos hogar.
Entré en la habitación donde Rachel dormía de niña. En la esquina aún quedaba una cajita de música antigua, el único objeto que ella no se llevó. La abrí. La melodía suave de Clair de Lune de Debussy llenó el silencio. Y dentro, una pequeña nota doblada, amarillenta por los años, escrita por Rachel cuando tenía apenas 10 años. Mamá, si algún día me hago rica, te compraré una casa enorme. Así nunca más estarás triste. Me senté en el suelo, en silencio. Tal vez, en algún momento Rachel sí fue una niña capaz de amar, pero alguien, o algo, mató esa parte dentro de ella. Tal vez fue el dinero, tal vez fue George, tal vez la culpa también fue mía. Viví en este lugar durante 3 meses. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba té, regaba las plantas y escribía cartas para mí misma. No encendía el celular, no encendía la televisión, solo escuchaba el silencio. Y me escuchaba a mí. Hasta que, una mañana, Clara, la joven a la que una vez ayudé cuando estaba embarazada, llamó a mi puerta. Mamá Margaret, me dijo usando ese nombre que yo creía olvidado. Hay un grupo de personas buscándola. Fruncí el ceño. ¿Quiénes? Clara me mostró su teléfono. Era un video grabado a escondidas durante el juicio. El momento en que enfrenté a Rachel, y cuando Gustavo reveló el verdadero nombre del heredero. El video se había vuelto viral. Estaba en todas partes. Pero lo que me sorprendió no fue la imagen, sino los comentarios debajo. Nunca había llorado así por una madre que no era la mía. Ella me recordó a mi propia madre, también traicionada por alguien cercano. Mamá Margaret, si necesita un lugar donde quedarse, mi casa está abierta. Soy abogada. Si necesita representación, lo haré sin cobrar un centavo. Mi hija también me ha dado la espalda, pero gracias a usted ya no me siento sola. Clara me tomó la mano con fuerza. No la buscan por los 3.000 millones. La buscan porque usted dijo lo que nadie se atrevía a decir, por todas nosotras. Guardé silencio durante mucho tiempo, y por primera vez en muchos años asentí. No por otros, sino por mí misma. Un mes después, aparecí en un pequeño programa de televisión. Duraba apenas 15 minutos. Conté mi historia, no como una víctima, sino como alguien que sobrevivió. No hablé mucho de Rachel, solo dije, no todos los que nacen de ti te pertenecen, pero quien elige quedarse contigo cuando no te queda nada, esa persona es familia. El público aplaudió. No fue un aplauso estruendoso. Fue como una lluvia suave cayendo sobre una tierra seca. Una tierra que, por fin, volvía a respirar. La semana siguiente recibí un sobre. No tenía remitente. Dentro había 3 cosas. Un expediente sellado por un banco en Luxemburgo, una llave de caja fuerte y una hoja de papel, con una sola línea escrita a mano. Te dejé un camino, no para vengarte, sino para perdonar si así lo deseas. C. W. George. Aunque él había guardado demasiados secretos, aún así me dejó la decisión final. Yo ya había perdido a mi esposo, había perdido a mi hija, y quizás lo más devastador de todo, había perdido la fe. Pero ahora podía elegir de nuevo, no desde el rencor, no desde la riqueza, sino desde el deseo de trazar una dirección diferente. Fundé una nueva organización, The Quiet Inheritance, la herencia silenciosa. No llevaba el nombre de Margaret, ni el de George, ni el de Rachel. Antes de abandonar la ciudad, le pedí a Gustavo que hiciera algo por última vez, rastrear hasta el final toda la red de activos por valor de 3.000 millones de dólares y descubrir la verdad detrás de todas las identidades falsas involucradas. 3 semanas más tarde, recibí de su parte un grueso expediente, clasificado como confidencial. Allí estaba la clave para entender todo lo que antes parecía incomprensible. La verdad sobre Margaret Hartley. George había creado esa identidad después de que yo sufriera un accidente automovilístico en 1993. Era un protocolo de emergencia, una copia legal de mí misma, con pasaporte, firma registrada y permisos limitados, pensada para activarse si alguna vez perdía la memoria o quedaba incapacitada legalmente. Margaret Hartley nunca fue una persona real, fue una salvaguarda, y Rachel lo descubrió. No porque George se lo hubiera contado, sino porque logró entrar en la caja de seguridad que contenía los documentos originales del sistema financiero. ¿La razón? La negligencia de un antiguo asistente que George había contratado,
alguien que Rachel compró con dinero. Rachel copió la estructura de identidad de Margaret Hartley y creó un nuevo registro en Panamá. Luego, paso a paso, fue extrayendo fondos utilizando el mecanismo de autorización de emergencia, diseñado exclusivamente para activarse si yo perdía mis facultades mentales. Es decir, Rachel no era heredera, era una ladrona, y cada transacción hecha bajo ese nombre fue, en esencia, un fraude punible por la ley. ¿Dónde están ahora los 3.000 millones de dólares? Gustavo, en coordinación con 3 organismos internacionales, logró trazar el destino del dinero. Alrededor de 2.400 millones fueron transferidos a empresas fachada controladas por Rachel. Actualmente están bloqueadas bajo una orden judicial de emergencia emitida por el Tribunal de Ginebra. Cerca de 300 millones están congelados en una red de fundaciones benéficas donde mi nombre fue falsificado. Solo unos 400 millones se mantienen seguros. Están a mi nombre legítimo, sin haber sido tocados. Pero a estas alturas, lo que más me importaba ya no eran las cifras. Era otra pregunta. Miré a Gustavo y pronuncié una frase que ni yo misma imaginaba decir. ¿Y si no lo recuperamos todo? Frunció el ceño. ¿Cómo dice? Respondí con calma, pero con total claridad. En lugar de perseguir cada dólar perdido, ¿por qué no construimos un sistema que nadie pueda volver a robar jamás? No basado en cláusulas legales, ni en testamentos, sino en transparencia absoluta. Le pedí a Gustavo que reorganizara todo el patrimonio restante, y lo que pudiera ser recuperado, bajo una nueva estructura, Glass Garden, el jardín transparente. Una organización financiera y social basada en la ética pública, sin herencias individuales. Nadie, ni siquiera yo, podría transferir recursos sin pasar por un comité de evaluación moral independiente. Cada centavo utilizado deberá superar 3 filtros: el propósito, las consecuencias y la humanidad. En el futuro, ninguna Margaret Hartley podrá volver a existir. Ninguna Rachel volverá a interpretar un papel. Ningún George más construirá trampas de lealtad sin consecuencias. No necesito recuperar cada dólar, solo necesito recuperar el significado de todo esto. George construyó un laberinto. Rachel aprendió a robar dentro de ese laberinto y yo decidí romperlo y en su lugar sembrar un jardín que no le pertenezca a nadie, pero donde todos puedan entrar. Así fue como decidí qué hacer con los últimos 3.000 millones de dólares. No me importaba el poder, solo quería devolverle sentido al valor. Cerré todos los expedientes, sellé con mi firma final y los entregué al joven equipo legal de Glass Garden. Ninguno de ellos lleva mi sangre. Pero todos me llaman Mamá Margaret, no porque los haya parido, sino porque fui la primera mujer en sus vidas que les enseñó que la confianza, aunque haya sido pisoteada, puede renacer. Me mudé nuevamente a Catskill. La pequeña casa de madera seguía en pie, intacta, como la dejó George cuando la construyó con sus propias manos. Reparé el techo, volví a plantar margaritas silvestres y coloqué una mesa en el porche. Tiene espacio para 4 personas, pero siempre hay solo una taza de té. Una mañana, cuando el sol atravesaba las cortinas delgadas, abrí la última página del cuaderno envejecido de George y escribí: Hoy, ya no soy la madre traicionada por su hija, tampoco soy la esposa que vivió entre secretos. Hoy solo soy yo, una mujer que sabe dónde están los límites, dónde termina el sacrificio y, cuando es necesario, dónde poner el punto final. Cerré el cuaderno, en silencio, con paz, como si cerrara una puerta, no para encerrar a nadie, sino para abrir otra, una que conduce a una primavera sin nombre. Un día, Clara vino a visitarme con su hija pequeña. La niña corría de un lado a otro por el porche hasta que se sentó a mi lado y me preguntó: «Abuela, ¿por qué no vives con tus hijos?». Le acaricié la cabeza y respondí con una voz suave: «Porque a veces, pequeña, una tiene que alejarse de lo que le duele, para poder recordar en silencio quién es en realidad». Ella asintió, sin decir más. Los niños no necesitan largas explicaciones, solo buscan la paz en los ojos de los adultos, y así me quedé ahí sentada, mirando cómo el sol descendía sobre el techo de madera, escuchando el viento acariciar los pinos. Ya no había 3.000 millones de dólares, ni Rachel, ni George, ni las preguntas suspendidas que dolían.
¿Por qué? Solo quedaba yo, y el silencio, y una vida que había decidido reescribir con mis propias manos. No dejé un testamento, dejé una organización, no dejé una herencia material, dejé principios, no dejé poder, dejé confianza para aquellos que fueron traicionados por sus propias familias. Y si algún día alguien me pregunta, usted lo tuvo todo y lo perdió, ¿qué le quedó al final? Sonreiré, como lo hago hoy, y diré, me quedé conmigo misma, y con eso me basta. No todo lo que lleva el nombre de sangre merece nuestra confianza absoluta, y no todas las personas que no comparten nuestra sangre están fuera de lo que puede llamarse familia. Mi historia no es una tragedia, es un viaje de despertar, porque cuando fui traicionada por la hija que crié con mis propias manos, no solo perdí dinero o reputación, creí haber perdido también la fe en los seres humanos. Pero fue en esa oscuridad, en ese silencio denso, donde aprendí lo más importante. La confianza no nace del papel, ni de los genes, ni de los recuerdos del pasado. La confianza verdadera se construye, o se pierde, en cada elección cotidiana. Sí, una vez me obligaron a firmar un papel, pero al final fui yo quien firmó la última página de mi vida, con dignidad, con inteligencia y con absoluta claridad. Si tú eres madre, padre, abuelo o abuela, y alguna vez te sentiste solo, ignorado, olvidado en la misma casa que tú ayudaste a construir, recuérdalo bien. Tienes derecho a decir no a quienes te tratan como una sombra. Y tienes todo el derecho a empezar de nuevo, sin importar tu edad, tu cuenta bancaria o tus errores pasados, porque la dignidad no se jubila y el amor verdadero nunca necesita estar controlado por cláusulas legales. Gracias, desde el fondo de mi corazón, por haber escuchado esta historia hasta el final. Tu tiempo es un regalo inmenso para nosotros, y cada visualización, cada comentario tuyo, es la fuerza que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias de vida, pensadas especialmente para las personas mayores. Si esta historia te tocó el alma, si alguna vez te sentiste callado, herido o menospreciado por alguien de tu propia familia, suscríbete al canal She Stories Margaret y ayúdanos a dar voz a quienes más merecen ser escuchados, las madres, los padres, los abuelos, quienes lo dieron todo sin pedir nada a cambio. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Deja tu comentario con el número correspondiente, 1, sobre un hijo que traicionó mi confianza. Comenta con el número 1, 2. Sobre una hija que fue cruel con su madre. Comenta con el número 2, 3. Sobre una nuera que me trató como una extraña. Comenta con el número 3, 4. Sobre un yerno que intentó quedarse con todo. Comenta con el número 4. No estás solo, no estamos solos. Aquí cada historia tiene un lugar. Y cada madre merece respeto. Esta es una historia de ficción que no pretende ofender ni señalar a nadie. Ha sido creada únicamente con el propósito de transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.